Bienvenidos al programa Salud en Línea. Como siempre es un privilegio volver a estar junto a usted y compartir estos 30 minutos en el cual vamos a estar hablando de otro tema, temas importantes de salud. Hoy desarrollaremos el tema de la diabetes, esta enfermedad que en estos últimos 5 años se ha incrementado de manera alarmante. Para esto obviamente tendremos un especialista el cual nos ayude a desglosar esta enfermedad. Y bueno, si usted no pudo ver el programa o los anteriores, lo puede hacer mediante nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en YouTube como Nexo Televisión. También nuestra página web www.nexo.com.bo. Inmediatamente vamos a ir ya al inicio del programa y vamos a ir a ver el video informativo en el cual desarrolla la introducción de esta enfermedad. La diabetes es una enfermedad crónica que se origina por el páncreas, no sintetiza la cantidad de insulina que el cuerpo humano necesita, la elaboración de una calidad inferior o no es capaz de utilizarla con eficacia. Diabetes tipo 1. Las edades más frecuentes en las que aparece son la infancia y la adolescencia. Las causas de la diabetes tipo 1 son principalmente la destrucción progresiva de las células del páncreas que producen insulina. Diabetes tipo 2 surge generalmente en edades más avanzadas y es unas 10 veces más frecuente que la anterior. Por regla general, la diabetes tipo 2 también está diagnosticada o la han padecido otras personas de la familia. Se origina debido a una producción de insulina escasa, junto con el aprovechamiento insuficiente de dicha sustancia por parte de las células. Diabetes gestacional. Durante el embarazo, la insulina aumenta para incrementar las reservas de energía. A veces, este aumento no se produce y puede originar una diabetes durante el embarazo. Dentro de los síntomas, entre los principales, tenemos la diabetes que incluye frecuencia en orinar, sensación de hambre inusual, sed excesiva, debilidad y cansancio, pérdida de peso, irritabilidad y cambios del estado de ánimo, sensación de malestar en el estómago y vómitos, vista nublada, cortaduras y rasguños que no se curan o se curan lentamente, elevados niveles de glucosa en la sangre y en la orina. El tratamiento de la diabetes se basa en 3 pilares: dieta, ejercicio físico y meditación. Tiene como objetivo mantener los niveles de glucosa en la sangre dentro de la normalidad para minimizar el riesgo de complicaciones asociadas a la enfermedad. En muchos pacientes con diabetes tipo 2 no sería necesaria la medicación si se controlase el exceso de peso y se llevase a cabo un programa de ejercicio físico regularmente. Sin embargo, es necesario con frecuencia una terapia sustitutiva con insulina o la toma de fármacos hipoglucemiantes por vía oral. Este es el programa que estaremos desarrollando el día de hoy, así que le invito para que se quede con el programa Salud en Línea. En nuestro video informativo ya teníamos la introducción al tema, por ejemplo, qué es esta enfermedad, qué tipos de diabetes existe y las causas también que hace que uno pueda padecer esta enfermedad. Más adelante nuestro especialista estará despejando todas estas dudas. Ahora también queremos saber qué es lo que sabe la gente. Vamos a ir a ver el sondeo de opinión. Por el exceso de azúcar, la persona tiene que una dieta, ¿no? Una dieta con poca azúcar. Generalmente es por la alimentación, el desorden alimenticio. La enfermedad de la diabetes, me imagino por la alimentación quizá, la mala alimentación, los alimentos que compran tal vez por alguna enfermedad contagiosa quizá, tal vez es genético, es herencia. No sé mucho de la diabetes porque en mi familia, gracias a Dios, no hay ni un familiar con esta enfermedad. Por el exceso de azúcar, ¿no? Por lo que tengo entendido es un tema más que nada hereditario, bueno, en muchas ocasiones. Y bueno, por exceso de consumo de cosas con azúcar. Por el exceso de dulce, azúcar, sí, las cosas dulces. Por el exceso de azúcar en la sangre
Ese es un problema, una complicación. Muchos de los productos no son transgénicos, entonces eso determina la diabetes. Teníamos nuestro sondeo de opinión en el cual usted ha podido escuchar y ver que la gente no está muy bien enterada acerca de la información sobre esta enfermedad que es la diabetes. En Bolivia, Santa Cruz sería la primera ciudad que tiene más casos de diabetes. En segundo lugar estaría la ciudad de La Paz y tercer lugar estaría Cochabamba. Ya nos anticipaban que las causas son la mala alimentación, el sedentarismo, también la falta de hidratarse, el no tomar agua y el abuso también de las bebidas alcohólicas. Enseguida vamos a continuar con más del tema, aguárdenos. Empresa de monitoreo RDK, auditando medios de comunicación las 24 horas del día. Actualmente monitoreamos 12 canales de televisión para controlar la difusión de la publicidad de tu empresa o institución. Además, estamos realizando el monitoreo de 8 radioemisoras en la ciudad de La Paz. Nosotros auditamos canales de televisión y radioemisoras las 24 horas del día. Empresa de monitoreo RDK. Gracias por continuar con el programa Salud en Línea y bueno, entramos a este sector en el cual estoy muy bien acompañada. Vamos a dar la más grata bienvenida al doctor Víctor Hugo Ramírez, quien es cirujano general y nos va a ayudar a desarrollar este tema, el tema de la diabetes. Doctor, bienvenido al programa y bueno, para hablar de este tema que en estos últimos 5 años por lo menos muestran nuestras estadísticas que ha aumentado de manera alarmante. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, ¿no?, a este prestigioso medio de información. Y en efecto, el tema de la diabetes se está convirtiendo en un flagelo. Y este flagelo viene porque una de las causas detonantes sobre este problema de salud es el sedentarismo. Un sedentarismo que se está marcando más y más. Simplemente como por ejemplo, ¿no?, la gente sale a la calle y lo primero que hace es buscar movilidad. O sea, se sube a un taxi, se sube a un minibús, se sube a cualquier otro medio de transporte y ya está generando sedentarismo. Además, otro aspecto que también está detonando la diabetes es la alimentación. Y esa alimentación viene ya en exceso, es decir, no es una alimentación en orden, sino más bien es una alimentación en desorden. Y otro factor que también puede desencadenar la diabetes es el alcoholismo. Estamos viendo que mucha gente no se conforma con un vaso de cerveza o un vaso de cualquier otra bebida espirituosa. Se conforman con cajas y botellas enteras de lo que son estos elementos y lo que están haciendo es alterar la función del páncreas, es decir, agotar al extremo de que en un momento dado la glucosa se dispara y bueno, pues la insulina ya no es suficiente como para contrarrestar esa avalancha que ocurre en el organismo. De ahí es que la diabetes es una enfermedad metabólica, una enfermedad caracterizada por la falta de insulina y un exceso de glucosa en sangre. ¿También puede ser una enfermedad que se puede heredar? Bueno, sí, es una enfermedad que se hereda porque dentro de la clasificación general se ha visto de que existe una diabetes mellitus tipo 1 y una diabetes mellitus tipo 2. Diabetes significa a través de osifonamiento, mellitus relacionado con la miel, es decir, con algo dulce. La diabetes mellitus tipo 1 es la famosa diabetes juvenil que empieza de forma agresiva en algunas personas a partir de los 14 años, es decir, aumenta la glucosa de forma alarmante en sangre y la persona pues empieza a sentir la sintomatología de esta enfermedad. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 es una forma adquirida, ¿no?, es decir, esa es la que se presenta normalmente a partir de los 40 años de edad. Pero dentro de estas clasificaciones hay otras, ¿no? Por ejemplo, se dice de que diabetes mellitus tipo 1 estaría relacionado con aquellas personas que son insulinodependientes. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 estaría relacionado con aquellas personas que, bueno, pues son resistentes a la insulina. Por ejemplo, este examen que se hace para detectar si tiene o no diabetes, esto de la glucosa, ahora en nuestro país es gratuito. En efecto, es bien importante. Ahora, la idea no es simplemente que personas de la tercera edad, personas adultas, recurran a estos controles. Ahora necesitamos de que los jóvenes
niños acudan a estos centros para saber en cuánto está su glicemia, porque se ha visto casos en que, por ejemplo, niños o jóvenes en etapa de estudio, a veces, como quien dice, se sienten cansados, se sienten letárgicos, ¿y qué va a ocurrir? Si se le hace una glicemia a esa persona, probablemente esté con una cantidad elevada de glucosa, es decir, esté cursando con una diabetes. Y bueno, pues los papás no se están dando cuenta y resulta que el joven estudiante o el niño no está asimilando bien las materias. Entonces necesitamos que, bueno, pues este sector de niños y jóvenes sea también parte de este tipo de exámenes de glucosa y saber los valores en los cuales se encuentran. Dentro de esta enfermedad, por ejemplo, doctor, dentro de la diabetes, hay diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes estacional. Esta última que se da más en personas en estado de gestación. En efecto, esto ya es un caso obstétrico, ¿no? Es decir, cuando ya se da la diabetes gestacional, ¿qué es lo que ocurre? Sube la glicemia, deja de funcionar el páncreas de la señora embarazada y bueno, pues para compensar ese excesivo o esa excesiva cantidad de glucosa, el producto de la gestación empieza a contrarrestar, es decir, trabaja el doble el páncreas del niño que está siendo gestado. De ahí es que se ha visto de que se generan algunos trastornos metabólicos por los cuales cuando llega el momento del parto, estos niños en su mayor parte nacen macrosómicos. ¿Qué significa eso? Que son niños que, bueno, pues son grandes, ¿no? Es decir, no pueden salir a través del canal del parto, es decir, son partos difíciles, ¿no? Entonces, en algunos casos, cuando se detecta esto a tiempo y se ve que el niño es macrosómico o grande, pues el obstetra toma la decisión de llevar adelante una cesárea, ¿no? Para impedir estas complicaciones durante el trabajo de parto. Pero es frecuente. Y vuelvo a repetir, la dieta se ha desequilibrado, la dieta está causando estos problemas. Y doctor, ¿este niño puede nacer con diabetes? Bueno, si es que esto se detecta a tiempo, pues no, el niño puede nacer normalmente, pero si se detecta ya muy tarde o bien no se detecta, entonces el niño puede desatar un tipo de diabetes que se conoce como diabetes juvenil, es decir, incluso antes de los 14 años. Bien, estamos hablando acerca de la diabetes, este tema que está alarmando en estos últimos tiempos. Doctor, ¿qué otras enfermedades? Tenemos entendido que esta enfermedad es progresiva, va dañando ciertos órganos dentro de nuestro cuerpo. Bueno, como la diabetes, su nombre lo dice, es decir, sifonamiento a través de... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un excesivo aumento de glucosa. Ahora, ese excesivo aumento de glucosa repercute sobre ciertos órganos nobles, entre ellos están los ojos, ¿no? Es decir, siempre hemos escuchado el famoso dicho que no comas chancho mezclado con leche. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando uno come chanchito y leche, sube de golpe la glicemia, y ese golpe de subida repercute en los ojos, es decir, las células de la retina, los vasos sanguíneos de la retina de los ojos empiezan a lesionarse por ese excesivo aumento de glucosa. Porque si uno come el chanchito más la leche, entonces su glicemia puede subir hasta más de 200, 220, 230 miligramos de cilitro. Y eso sube de forma brusca. Entonces, de ahí es que estas células que, bueno, pues de estos capilares sanguíneos que irrigan a la retina se lesionan y, bueno, pues se presentan las famosas visiones borrosas, ¿no? Porque normalmente, bueno, en los diabéticos se presenta ese tipo de dificultades visuales. Otro órgano en el cual repercute el exceso de glicemia es el riñón. De ahí es que se ven, pues, los casos de nefropatía diabética, ¿no? Es decir, las células que se encuentran en el riñón, particularmente la unidad funcional que se llama la nefrona, empieza a lesionarse con este exceso de azúcar o de glucosa en sangre. Estas células son muy sensibles a los cambios de concentración de azúcar o de glucosa que hay en sangre. Por eso es que las nefropatías diabéticas se manifiestan con diuresis excesivas. Entonces, es de cuidado. Otro órgano que también puede sufrir consecuencias de lo que es un exceso de glucosa es el corazón. Entonces, son lugares blancos de esta patología. Ahora, lo que más destaca también es lo que se conoce como el famoso pie diabético, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Los vasos sanguíneos, el endotelio, estas células que son muy sensibles a los cambios de concentración de glucosa en sangre, pueden lesionarse con una subida brusca de azúcar. Es decir, si la subida de glucosa en sangre permanece por 3, 4, 5, 6, 7, 8 días y la persona no toma en cuenta esos detalles, no se hace un análisis de glucosa, ¿qué va a pasar? Esas células se van necrosando gradualmente. Entonces, esa necrosis se manifiesta primero por un prurito o escozor en los miembros inferiores. Luego,
este escozor se vuelve intenso. Al final la persona empieza a lesionarse la piel y se hacen soluciones de continuidad, lo que se conoce como heridas. Y al final estas heridas empiezan a infectarse porque la sangre, como tiene un exceso de glucosa, sirve de medio de cultivo de bacterias, hongos, y los cuales pues al final terminan gangrenando el miembro inferior. Por eso es que se conoce como pie diabético. De ahí es que la persona tiene que tomar conciencia de que si come un pedacito pequeñito de lo que es así, de una tortita o de cualquier manjar, puede disparar su glicemia y puede tener consecuencias catastróficas, ¿no? Porque una complicación grave es el coma cetoacidótico, es decir, un exceso de glicemia puede trastornar, puede alterar toda la función orgánica y la persona puede terminar inconsciente, ¿no? Es decir, eso en fracción de minutos puede ocurrir eso. Por eso es que los que están cursando la patología tienen que tener mucho cuidado con este tipo de hidratos de carbono. Bien, estamos hablando acerca de esta enfermedad que en estos últimos tiempos se ha hecho crónica. Estamos hablando acerca de la diabetes. Enseguida continuamos con más de Salud en Línea. Momento de agradecer también a nuestros auspiciadores. Ahora vamos a hablar de Arocarbol. Alivia las sensaciones molestas luego de una alimentación en exceso, normalizando la digestión. No se olviden, Arocarbol para los malestares estomacales. Tucival, pastillas para la tos con miel, propóleo y vitamina C, un producto de Laboratorios Valencia. Bolivia Touring, el primer periódico turístico del país, brinda información de los principales atractivos turísticos de Bolivia. Además, contamos con espacios publicitarios para promocionar agencias de viajes, hospedaje, restaurante, pub y cafés. Y junto a la edición del periódico Bolivia Touring se publican separatas, espacio en el cual las diferentes entidades como gobernaciones, alcaldías, juntas vecinales pueden promocionar sus lugares turísticos o su gestión administrativa. Contactos al 231-1102. Bolivia Touring, 10 años al servicio del turismo. Empresa de monitoreo RDK, auditando medios de comunicación las 24 horas del día. Actualmente monitoreamos 12 canales de televisión para controlar la difusión de la publicidad de tu empresa o institución. Además, estamos realizando el monitoreo de 8 radioemisoras en la ciudad de La Paz. Nosotros auditamos canales de televisión y radioemisoras las 24 horas del día. Empresa de monitoreo RDK. Gracias por continuar con el programa Salud en Línea. El día de hoy estamos desarrollando este tema de esta enfermedad acerca de la diabetes, que en estos últimos años se ha incrementado de manera alarmante. Para esto tengo como invitado especial al doctor Víctor Hugo Ramírez, quien es especialista en diferentes temas. Y bueno, hoy está hablando con nosotros acerca de este tema. Doctor, ya hemos hablado de las diferencias entre tipos de diabetes 1, 2 y la estacional. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos hacer para evitar esta enfermedad? Bueno, en primer lugar, para evitar este problema está la cultura, ¿no? Es decir, tenemos una cultura muy copiosa, ¿no? Es decir, nos gusta comer ahora a toda hora, a todo minuto y a cada rato y a cada paso. Entonces, hay que regular la alimentación en primer lugar. Es decir, el desayuno es el desayuno, el almuerzo es el almuerzo y bueno, el té y la cena es la cena. Pero si entre comidas exageramos en el consumo de alimentos o cualquier otro elemento, como es el caso de los hidratos de carbono, podemos provocar a la larga y a la corta un agotamiento del páncreas y desatar una diabetes. Para prevenir también la diabetes, lo que tenemos que hacer es ejercicio, las caminatas. Siempre se ha recomendado por encima de los 40 minutos una vez al día, es decir, las caminatas que son buenas, favorables, porque no hay que olvidarse de que los músculos cuando entran en función prácticamente se vuelven permeables a la glucosa y ese azúcar ingresa fácilmente a la fibra muscular y bueno, pues se consume. Ahora, el otro. Para evitar la diabetes también es bueno medirse en el consumo de bebidas espirituosas, ya que este consumo pues excesivo
puede desatar la diabetes. No se olviden de que existen, por ejemplo, eventos sociales que empiezan a las 7 de la noche y terminan 2 de la mañana, pero siempre la costumbre de seguir, como quien dice, continuando con este tipo de consumo de bebidas espirituosas hasta el día siguiente o tal vez más allá, es decir, se llega a veces a los 2 días. ¿Qué es lo que ocurre cuando hay un consumo excesivo de bebidas espirituosas? Pues resulta de que el páncreas se va agotando, y el agotamiento a la larga y a la corta en estas personas puede desatar la diabetes. No hay que olvidarse de que un almuerzo, por ejemplo, dura entre 45 a 1 hora. En cambio, un consumo de bebidas espirituosas con una trasnochada dura entre 6, 8 y 10, 12 horas. Imagínense el trabajo que tiene el páncreas. 12, 13, 14, hasta 16 horas funcionando de forma continua. Eso puede provocar agotamiento en relación a un almuerzo, ¿no? A una comida o un té. Entonces, son recomendaciones básicas para evitar este problema, ¿no? Y sobre todo el sedentarismo. No es nomás todos los días tomar taxi, minibús, no nos acostumbremos a eso. No acostumbremos a los niños a este tipo de eventos, es decir, subirnos a un taxi, a un minibús o a cualquier movilidad rápidamente. Tenemos que caminar. El ejercicio facilita la entrada de glucosa a los músculos, y esta glucosa que está subiendo de nivel, pues ¿qué va a ocurrir? Ingresa a los músculos y le damos un respiro a la glándula pancreática. La glándula pancreática es una glándula que tiene 2 funciones, una secreción externa o exócrina y una secreción interna o endocrina, y la secreción interna es la que más nos interesa para ver qué es lo que puede pasar si es que ésta se lesiona. Por eso también recomiendo, ¿no?, siempre los controles de glicemia para todos. Ahora ya sería bueno que todos se hagan un control de glicemia, niños, jóvenes, adultos y tercera edad. Tenemos otra consulta, doctor, y nos dicen que se habla mucho acerca de una inyección o algún medicamento que elimina la diabetes. Bueno, todavía eso está en fase de experimentación, ¿no? Porque en realidad lo único que podíamos comentar, ¿no?, a modo de investigación científica, es que ya se están haciendo en cierta forma implantes con células madre, las cuales están produciendo células beta, ¿no?, estas células encargadas de producir insulina, pero de forma experimental. Ahora, de momento, en nuestro país, que estamos aquí en un tercer mundo, pues no podemos contar con la tecnología muy moderna. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ser rígidos con nuestra dieta, la dieta que le ha dado el nutricionista y las recomendaciones de su especialista o de su médico tratante. Entonces, una dieta equilibrada más la conciencia va a evitar problemas. Lo demás que va a venir en el futuro, la nueva tecnología, yo creo que eso será de aquí a unos 15, 20 años, es decir, todavía no estamos al alcance de eso, simplemente la gente del primer mundo. Entonces todavía no hay una cura específica para esta enfermedad. No hay todavía, al menos en nuestro medio, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es control más nuestras actitudes, nuestra cultura y nuestra conciencia. Lo demás está todavía afuera. Otra de nuestras consultas que nos llega a nuestras redes sociales nos dicen qué productos puede consumir una persona con esta enfermedad. Bueno, aquí entra eminentemente el campo de la nutrición, ¿no? Yo no soy la persona muy indicada por el tema, pero la alimentación es, como quien dice, igual, es variada, pero ya en pequeñas porciones de acuerdo al kilogramo de peso, es decir, los nutricionistas o la nutricionista le va a indicar por kilogramo de peso las raciones, las porciones, porque todo es casi en su mayoría hidratos de carbono. La alimentación en general está en base a eso, es decir, la persona para regular su glicemia simplemente tiene que recurrir a estas personas indicadas que le van a dar esas porciones, ¿no? Y esas porciones pues son favorables, pero de acuerdo al kilogramo de peso. Ahí teníamos todas las recomendaciones de nuestro especialista, quien nos ha ayudado a desarrollar este tema acerca de la diabetes. Bueno, doctor, para concluir ya la entrevista, ¿qué es lo que usted podría decir a todas las personas que nos están viendo? Bueno, la diabetes se está convirtiendo en algo grande, ¿no? Es un flagelo que nosotros podemos contrarrestar. Antiguamente veíamos de que a partir de los 90 años o 95 años recién se desataba una diabetes, ¿no? Por eso es que aquí tengo unos gráficos donde vemos, ¿no?, una curva verde que indica, ¿no?, los niveles de insulina buenos que había en el organismo hasta los 90 años y los niveles de glucosa estándares adecuados, es decir, de 70 a 130 miligramos que se mantenían hasta los 90 años, es decir, hasta los 90 años, hasta hace unos 40, 50 años, la diabetes era particularmente una enfermedad que se presentaba en etapas tardías
de la tercera edad. Pero pasa el tiempo y ¿qué es lo que ocurre? Ahora, con la evolución y las épocas modernas, vamos viendo de que en los años 80, por ejemplo, los niveles de insulina y los niveles de glucosa se mantenían estables hasta los 60 años y después de los 60 años se empezó a detonar la diabetes. Estas curvas nos muestran ese evento. Luego pasa el tiempo y las cosas se aceleran, ¿no? Porque aparece todo tipo de alimentación y vemos que los niveles de insulina y los niveles de glucosa se mantienen hasta los 40 años y luego estos se van invirtiendo y empieza a aparecer la diabetes. Imagínense, antes la diabetes se presentaba en épocas tardías de la vida, ahora no, miren, está empezando a presentarse a partir de los 40 años, pero pasa el tiempo y lo último, ¿no? Vemos que los niveles de insulina y glucosa se van reduciendo, es decir, los niveles normales. Y ahora estamos viendo de que ya se están empezando a presentar casos de diabetes a partir de los 30 años. Es decir, este problema se debe mayormente a la dieta. Estas curvas realmente son alarmantes y no solo eso, ya se está empezando a ver en algunos casos diabetes a partir de los 25 años. Es decir, ¿qué es responsable de eso? La mala alimentación, alimentación en desorden, enfermedades autoinmunes, problemas traumáticos y sobre todo virus y el alcohol. Entonces, la diabetes es una enfermedad de conciencia, así que lo único que tiene que hacer la población es medirse en sus actos de alimentación, medirse con la glucosa por lo menos 1 o 2 veces cada 3 meses o 4 meses, ¿no? Entonces, la glicemia tiene que hacerse no solamente en tercera edad, en adultos, en jóvenes y en niños. Ahí teníamos todas las conclusiones ya de este tema que alarma en estos últimos tiempos. Enseguida continuamos con más del programa. Gracias por continuar con el programa Salud en Línea, esperando que hayamos podido ayudar a despejar algunas dudas acerca de esta enfermedad. No se olvide que es muy importante la alimentación, el hacer ejercicio y tener unos buenos hábitos alimenticios, los cuales nos van a ayudar a estar sanitos, y también tenga precaución y hágase sus controles, ya que son gratuitos. Amigos, si no pudieron ver el programa, lo pueden hacer mediante nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter y YouTube como Nexo Televisión. También en nuestra página web www.nexo.com.bo. Y bueno, agradecer también la presencia del doctor, los especialistas y a todos ustedes que nos siguen sábado a sábado. Un saludo muy especial para el señor Wilfredo Espejo y también a mi mami María Portales de Cortés. Que tengan una semana bendecida. Ha sido muy grato haber compartido con ustedes estos 30 minutos. Tenemos un reencuentro en 7 días.